que sepan que estoy empezando a grabar y ahorita les monto esto por allá. ¿Cómo les fue, muchachos, con el taller? ¿O con vieron el video? ¿Hicieron el examen final que les envié? Profe, vea que yo solo alcancé a hacer el primer taller, ¿Cómo? los ejercicios del primer taller. ¿Qué? Hable clarito, hombre. Ah, es que este micrófono está como malito. Profe, que solo alcancé a hacer los ejercicios del primer taller. Ajá, y no hicieron el ejercicio del examen final, como es un examen final que hice yo de estructuras uno hace un tiempo. Pues a mí no me dio, profe, para hacerlo. Ah, bueno. Manuela está hablando, pero está hablando en clase cosas que no tienen que ver o estás tratando de hablar y no prendes el micrófono. No, estamos hablando de los talleres para ¿Y lo entregarlos. hiciste? Yo hice el final y la mitad del segundo. Ok, quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas que yo resuelva aquí antes o qué? Claro, entonces no hay preguntas, no hay repaso, continuamos con el tema Yo sí tengo principal. preguntas. Sí, dime. Espéreme, abro el documento y le pregunto puntualmente. A ver. Em, Ay, se me perdió. Ya. En el taller número 1, Taller en el abierto uno. punto... Sí, señor. Bueno, tengo varias preguntas. La primera es respecto hacia... Es un error que todas las voces vayan en movimiento directo. Sí. Ah, ok, bueno, una pregunta. La otra es que había un ejercicio, había un salto de sexta en la soprano, de sol a mi, y en el siguiente acorde termina yendo hasta el fa. Yo no sé si el hecho que sea un salto tan amplio necesita resolverse en movimiento contrario o si se ¿En puede dónde? hacer eso. ¿En qué lugar o cómo? ¿Cómo hablas? El ejercicio número 1 del taller 1, en el segundo sistema, tercer ejercicio, en re mayor. Ahí no hay un... Ahí no hay... Perdón, en sol mayor. Señor. Ah, ya. Ahí el error es básicamente que todas las voces van en la misma dirección. Ah, ok. Bueno. Eh, en el ejercicio de detección de errores. Si todas las voces Sí, van en la señor. misma dirección, hay un problema, ¿cierto? ¿Qué es cuál? Que todas las voces van en la misma dirección. Ok. ¿Listo? Y el otro era que, ¿cuál es que era? Ya era en en el taller 2 que era una conducción en modo menor. Espere, le digo cuál es exactamente. Se me perdió. Em, en el modo menor, ya. El ejercicio número 1 en fa menor. Su merced ya lo dijo, sí. Ya voy. El ejercicio B, en del segundo taller, en el primer punto. Ajá, sí. Ahí tenemos primero, quinto, primero, pero este quinto es menor y duplica el mi bemol. Yo no sé si, Ese o es el sea, error precisamente, que es mi bemol. Que está en fa menor y debes ponerla sensible, ¿cierto? Y eso que iba a está preguntar, o duplicado en sea, séptimo grado, ¿no? no se podría, o sea, no se podría analizar como que ese quinto grado sería menor. No, porque estamos en práctica común, no en modalismo. Si fuera modal, bueno, ¿cierto? Pero esto es tonal, Mm, ¿cierto? ok. De Y acuerdo, así entonces sí. duplique el mi bemol sin ser sensible también es error. Lo que parece es que cuando se duplica el mi bemol, el ser sensible, ese acorde tiene otra función distinta al de ser de dominante, ¿cierto? Entonces puede ser probable que se duplique porque el mi bemol no es sensible. Ujú. Entonces, como no es sensible, no nota tendencia melódica, no tendría tantos inconvenientes en duplicarse, ¿cierto? Pero habría que ver en qué contexto y qué función tendría ese quinto cuando es menor.
Por ejemplo, se usa el quinto en la práctica como acorde menor, pero sin función dominante y cuando va descendiendo a la escala menor melódica, por ejemplo. Perdón, sí, la melódica, descendiendo. Ok. Y otra pregunta. Em, ¿Un error también es que el acorde esté incompleto? O sea, que no Claro. tenga la quinta. Ah, no. Es que el acorde puede no tener la quinta. Uno puede suprimir la quinta de un acorde. Sí, es que ese su merced Es explicaba eso ayer, pero por incompleto. ejemplo, Por ejemplo, si no tiene la fundamental o si no tiene la tercera, sí es un error grave. mm, o sea, un acorde en el primer acorde podría empezar sin quinta. Sí, claro. Ah, ok. Listo, no tenía más dudas, maestro. Ah, y las otras, em, cuando en el punto 4 de ese segundo taller decía que el cifrado abreviado. Sí. Yo sé que uno puede abreviar el 6.3 a dejarlo solo 6, pero el 6.4 y el 5.3 uno qué hace. El 6.4 no se puede abreviar. El 5.3 se quita todo. O sea, dejo esa casilla vacía. Sí, el 5.3 puedes no poner nada. Ah, ok. Y en la identificación de las tríadas, en el tercer punto, eh, el acorde se puede llamar disminuido simplemente con que tenga 3 notas, Claro. o sería Esa es semidisminuido o no, qué. es una Semidisminuido es cuando triada. tenga la séptima. Una triada puede ser disminuida porque tiene dos terceras menores. Sí. Y el acorde disminuido puede ser sin quinta también. Pero, o sea, por ejemplo, si tienes el acorde, el séptimo semidisminuido, ese podría no tener la quinta, aunque no es tan normal quitarle la quinta porque la quinta es disminuida y le da un color muy bacano al acorde, ¿cierto? Ujú. Y se puede confundir entonces con un acorde menor 7 y no con un acorde disminuido. Ok. Listo, maestro. Muchísimas gracias, no era más. Muy bien. Entonces, al lío. Voy a, voy a hacer aquí un recuento sobre todo el taller uno, explicando cositas detalladamente que ya había dicho otra vez la clase anterior, que puede parecer redundante, pero créanme que la repetición de estos conceptos les va a ayudar muchísimo para no ir patinando, sobre todo con esto tan importante que es el enlace de voces. Si van teniendo preguntas, me pueden interrumpir, me pueden parar para resolverlas. ¿Listo? ¿Qué es lo que necesitamos primero para entender para la escritura a cuatro voces? Pues que escribimos a cuatro voces. Nosotros utilizamos las cuatro voces del registro vocal humano, ¿cierto? Del registro vocal humano ya es redundante, ¿no? Y esas cuatro voces tienen primero. Tenemos que tener en cuenta que escribimos en clave de sol y clave de fa. Escribimos una voz superior en la clave de sol y una voz inferior en la clave de fa. Una voz superior en la clave de fa y una voz inferior en la clave de fa. O sea, dos voces en cada clave, superior, inferior y cada una, ¿cierto? Que las voces superiores llevan la plica hacia arriba, que las voces inferiores llevan la plica hacia abajo, ¿cierto? Voces superiores, plica hacia arriba, voces inferiores, plica hacia abajo. Que tenemos que tener en cuenta cuáles son los rangos vocales, ¿cierto? Es decir, cuál es más o menos el rango en el que puede ejecutar cómodamente una soprano. Es probablemente que esos rangos pues digan a la soprano, ay, yo puedo cantar más alto. Sí, claro, pero estamos hablando de sopranos convencionales, es un coro, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos rangos vocales? La soprano, por ejemplo, va desde el do 3 desde el do 4, perdón, hasta el sol 5, pudiendo de pronto extenderse un poquitico, ¿cierto? Como última medida, una segunda menor hacia abajo, una segunda mayor hacia arriba, no habría problema. La contralto, desde el sol 3, ustedes saben, cuando les hablo
do 4, sol 3, do 5. No tienen problema, ok. Hasta el do 5, de pronto pudiéndose extender un poquito hacia arriba, sin inconveniente. El tenor desde el do 3 hasta el sol 4 más o menos, pudiendo extenderse un poquitico hacia arriba, hasta el sol 4. Y la no, ahí están los 4. 1, 2, 3. ¿Cuál me faltó? Al tenor me falta el bajo. Y el bajo desde el mi 2, quizá un poquitico más abajo, hasta el do 4. Tiene un buen registro. Podemos subir incluso un poquitico más. Entonces, este rango es muy importante que ustedes lo tengan muy claro, ¿cierto? Porque no se puede salir la voz fuera del rango. Es igual, ustedes tocan trompeta, no les agradaría, o sea, no puede ponerles un compositor una nota que está fuera del rango del instrumento, porque físicamente no se puede, ¿cierto? Lo mismo pasa con todos los instrumentos y muy bien pasa con las. ¿Cuál es, Santiago? Ajá, Santiago. Pero me repites que no escuché bien. Santiago, ¿dónde está? Santiago no está ahí, me está dando por un micrófono que no es. Santiago, ¿dónde Pues está? estoy hablando acá. Está Usted está conmigo. conectado por otro lado. Somos el trío dinámico, sí. Como está conectado por otro lado, yo no sabía que usted estaba ahí. Santiago, ¿cuáles son los conceptos básicos o más bien los criterios básicos para la duplicación de las voces? Para la duplicación de notas en un acorde. Por lo que yo te había dicho la vez pasada fue primero por, ¿cómo es que eran? Por intervalos. Y lo otro por grados tonales, que era por el primero, el cuarto y el quinto, que era como el más, era mucho mejor ese como para saber qué notas duplicar. Lorena, ¿tú qué opinas? Profe, sí, los grados fundamentales. Pero si fueras a escribir un texto sobre una recomendación para las duplicaciones, ¿cómo lo redactarías? Que sea muy claro. En el primer grado, en el cuarto y en el quinto se duplica la fundamental y la quinta. Bien, pero ahí es donde quiero hacer pausa. No hablando tan específicamente, sino en términos generales, ¿cuáles son los principios básicos generales para esa duplicación? No en qué grado se duplica qué. Ok. ¿Cómo es que se duplicar los grados que se comparten? Ay, profe. ¿Quién saca a Marlin de esa berenjenal? Alexa. Yo, maestro. Lorena. Los grados estructurales, ¿no? Sí, todos ya han dicho eso, pero ¿cómo lo decimos bien? Porque no. ¿Pero qué es eso de los grados estructurales, o grados principales, o acordes principales? Pues los grados sobre los que se construye. Pero, entonces, ¿cuál es el consejo para la duplicación? No. Los que no generen disonancia. Procurar duplicar los grados. Por ahí. Otra vez. Vuelve a empezar. Procurar duplicar los grados estructurales y evitar duplicar las notas de tendencia melódica. Procurar duplicar las fundamentales de los grados principales. Ojo pues, las fundamentales de los grados principales, porque los grados principales, cada grado principal tiene 3 notas, ¿cierto? Entonces, es decir, uno trata de duplicar siempre la fundamental de un grado principal y de no duplicar cualquier nota que tenga tendencia melódica o tendencia de resolución o disonancia, ¿cierto? Porque eso tiene que estar claro, es decir, yo puedo duplicar o debo tratarse de duplicar la fundamental del primero, del cuarto o del quinto, ¿cierto?
Y no duplicar ninguna nota que sea disonante o tendencia melódica. Por ejemplo, la sensible o cualquier séptima. ¿Cierto? Ninguna séptima ni ninguna sensible. En ese orden de ideas, ahora sí podemos decir, hacer un pequeño resumen. O sea, es mejor tener primero esto en la cabeza. Yo voy a tratar de duplicar en cualquier acorde la fundamental de un grado principal. Por ejemplo, si estoy en la menor, estoy en do mayor, ¿cierto? Y me aparece el acorde de la menor, que es el sexto grado, pues el sexto grado, la tercera del sexto, es la fundamental del primero, ¿cierto? Por lo tanto, es una buena duplicación, ¿sí o no? Si estoy en mi modo mayor, la tercera del segundo, ¿cierto? Esta es la tercera. La tercera del segundo es la fundamental ¿de quién? Del cuarto, ¿cierto? Entonces es una buena duplicación. La tercera del tercero, por ejemplo, es la fundamental ¿de quién? Es la fundamental del quinto. Entonces también es una buena duplicación. A eso me refiero. Entonces en el segundo yo duplico la tercera y así soy. Entonces ahí me queda muy fácil deducir qué nota duplicar. Sin pensar es que yo no sé duplicar la tercera, que no, sino tener una lógica para duplicación. ¿Por qué no duplicaría la tercera? Por ejemplo, la quinta del tercero se puede duplicar. No, no se puede. No se puede duplicar porque la quinta del tercero es la sensible. Entonces no lo duplico. Entonces ahí tengo una razón. Por ejemplo, me aparece este acorde, la, do, mi, sol, y tiene séptima, ¿cierto? Este sol es la séptima del acorde. Pero también es la fundamental del quinto. Yo la puedo duplicar. No, porque genera No, disonancia. exacto, no la puedo duplicar porque a pesar de que es la fundamental de un grado principal, en este acorde, esta es una nota disonante. Este sol, disonante, ¿por qué? Porque entre la y sol hay un intervalo de séptima que es un intervalo disonante. Entonces, como es de una nota disonante o nota de tendencia melódica, no la duplico. Entonces, por eso es que a mí me interesa mucho que ustedes tengan conciencia de las razones principales o los conceptos básicos principales de por qué yo tomo la decisión de duplicar una nota u otra. Ahora bien, eso también se puede resumir si uno quiere. Entonces, en el primer grado de la tonalidad mayor, en el primero de la tonalidad menor, en el cuarto de la tonalidad mayor, en el cuarto de la tonalidad menor, en el quinto de la tonalidad mayor, yo duplico básicamente la fundamental y la quinta, ¿cierto? Se pueden duplicar fundamental o quinta, ¿cierto? En todos esos acordes. ¿Cuándo no se duplican esos acordes fundamental o quinta? Cuando hay una disonancia, cuando son, no. En estos acordes básicamente duplico fundamental o quinta. Se puede duplicar tercera de estos dos, los que voy a poner aquí en rojito, de estos dos. ¿Cuándo qué? Cuando se llega a ella por movimiento contrario y grado conjunto. Entonces, duplicar tercera en cuarto y quinto, en cuarto y primero, cuando se llega por movimiento contrario y grado conjunto. Por movimiento contrario y grado conjunto. Listo, ¿qué grados siguen? El segundo y el sexto. En el segundo y el sexto yo puedo duplicar la tercera, la fundamental y la quinta, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues acuérdense que la segunda la tercera del segundo es la fundamental del cuarto, la tercera del sexto es la fundamental del primero, de la tónica, ¿cierto? Y entonces no tengo problemas de duplicación. Y las fundamentales de esos acordes no son notas de tendencia melódica, entonces se pueden duplicar en este orden, ¿cierto? En este orden de importancia yo puedo duplicar casi que la mejor duplicación es la tercera, en ese orden, luego la fundamental y luego la quinta. En el tercero, por ejemplo, yo duplico la fundamental y la tercera. ¿Por qué no la quinta? Porque ya sabemos que la quinta del tercero es la sensible. Y en el séptimo duplico la tercera y la quinta. ¿Por qué no duplico la fundamental? Porque la fundamental del séptimo es la sensible.
Todo esto que hay acá se resume en lo que yo les digo. Duplicar las fundamentales de los grados principales y no duplicar jamás las notas de tendencia melódica. Ok. Profe, estas duplicaciones también aplican para mayor, ¿cierto? Mayor y menor, ¿cierto? Mayor y menor, Listo. ¿cierto? Claro, bueno, listo. Si ya que me lo dices, anotémoslo también de una vez. En los grados que son de tonalidad menor, que es tercero, que resulta mayor en una tonalidad menor, que el quinto, que es menor, el sexto, que es mayor, el séptimo mayor, o sea, cuando es subtónica, ¿cierto? Aquí subtónica, que son todos acordes del acorde mayor, se puede duplicar cualquier nota, ¿cierto? Fundamental, tercera o quinta. ¿Y de qué depende esto? De la conducción de las voces, ¿cierto? Depende de la conducción de las voces, mejor dicho. Todo eso lo tienen en el documento. Yo aquí simplemente estoy desmenuzando ese documento que les envié. Ustedes lo debieron haber leído, pero para que no se saquen callo ahí escribiendo con rojo y azul y no hay qué, sino que eso todo está escrito. Espacio entre las voces, muy fácil, tengo soprano, contralto, tenor y bajo. Listo, entonces entre estas dos voces máximo una octava. Lo mismo, entre estas dos voces máximo octava. Y entre estas dos voces hasta 2 octavas. Pero ojo que yo no estoy considerando la distancia entre el tenor y la soprano. A mí esa distancia no me importa. Me importa la distancia entre la contralto y la soprano, entre la contralto y el tenor, entre el tenor y el bajo. La distancia entre el tenor y la soprano, pues depende de lo que haya entre tenor y contralto y soprano. No van a ser nunca más de 2 octavas, obviamente. ¿Ya? Pero me importa es, para efectos de la distancia, entre este par de voces, entre este par de voces y entre este par de voces. Máximo una octava en voces superiores y entre bajo y tenor hasta 2 octavas. Ya sabemos, pues, ya ustedes tienen supremamente claro qué era la disposición abierta y disposición cerrada de los acordes, ¿cierto? ¿Qué es eso, Valeria? Profe, es la distancia también entre las voces, pero entonces si un acorde está en disposición cerrada, es que entre la soprano y la contralto no caben más notas del acorde. Sí pueden Correcto. caber otras notas, pero no del acorde. Y si es disposición abierta, es porque sí caben más notas del acorde entre dos voces. Muy bien, Manuela Pérez. Diga, profe, ¿Dónde está usted que no la veo? ¿cómo que no? No la vela. ¿En Ah, serio no ya. sé? Ya te vi. Es que estaba mirando, no estaba aquí entre mi mosaico. Manuela, ¿qué es la posición melódica? ¿Qué perdón de nuevo? ¿Qué es la posición melódica? Posición melódica. La posición melódica es donde va la voz del soprano. Pues, a ver, ¿cómo lo explico? La parte del acorde que está en soprano. Es decir, si la soprano tiene la quinta, estamos en posición de quinta. Ajá, Y pues así, si te está en la tercera, es posición de tercera y todo eso. correcto, muy bien. Entonces eso está claro. Y ahora sí, conducción de voces. Vamos a hacer repasar una cosita que no habíamos visto en la otra clase, que usted la deben tener clara, y es los tipos de movimiento. ¿Cierto? ¿Cuáles son los tipos de movimiento, muchachos? Tenemos que los movimientos son 4 tipos de movimiento. El primero, movimiento contrario, es decir, que una voz sube
y la otra baja, cualquiera que sea, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, esto de esta manera, el fa va al sol, el do va al si. ¿Listo? Esto es contrario. O viceversa, ¿no? El siguiente, el movimiento oblicuo, que es que una voz se mantiene y la otra se mueve. Por ejemplo, que esta se mantiene y la otra se mueve. Hacia arriba o hacia abajo. Eso no importa. Cualquiera de las dos que se mantenga y la otra que suba o baje. Eso es movimiento oblicuo. Movimiento paralelo es que las dos voces se muevan en la misma dirección con el mismo intervalo, por decir algo. Aquí esto va a subir una segunda y esta otra va a subir una segunda, ¿cierto? Paralelo. Que suban o bajen conservando el mismo intervalo, o sea, que suban el mismo intervalo. La voz de arriba sube una tercera, la voz de abajo sube una tercera, o la voz de arriba sube una quinta, la voz de abajo sube una quinta, o bajan, ¿cierto? Conservando el mismo intervalo. Y directo es cuando van también en la misma dirección, pero los intervalos son diferentes. Por ejemplo, esto así, ¿cierto? Esto subió a un re y esta subió a un sol, por ejemplo. De la re hay una cuarta, aquí, y de mi a sol hay una tercera. Por lo tanto, se llegan a intervalos distintos, ¿cierto? Este es un intervalo diferente a este. Entonces, movimiento directo. Las voces van en la misma dirección, o subiendo o bajando, pero con intervalos distintos. Señor. Y por lo menos llegar a esa quinta de esa manera está mal, ¿sí? O sea, tendría que llegar la soprano por movimiento... Sí. Por... Sí. ¿Cómo es que se llama? Por grado conjunto y la otra puede ser por salto, ¿sí? A usted como que le gustan los pasos prohibidos, Nicolás. Espera un momentico que ya vamos a llegar allá. Ya vamos a llegar a los pasos prohibidos. Ok. Listo. Pero sí, tiene razón. Ya tenemos todos los movimientos. Ahora sí, pasos prohibidos o situaciones a evitarse, ¿cierto? Las situaciones a evitarse principalmente tienen que ver con los intervalos problemáticos para nosotros. En la práctica común, esos intervalos problemáticos van a ser los intervalos de perfectos, pero de quinta, de octava o unísono, que viene a ser lo mismo, ¿cierto? Es cómo llegar a esas octavas y a esas quintas, ¿cierto? Entonces, pero para hablar de los pasos prohibidos para llegar a la quinta y a las octavas, pues digamos cómo se llegan a las quintas y a las octavas. Y ojalá se graben esto, miren. Minuto no sé qué de la grabación. Voy a ver si lo puedo ver aquí. No se ve. Qué vaina. Sí se ve. Minuto 28. Para que lo tengan en cuenta de la grabación. Para llegar a las quintas y a las octavas correctamente se debe llegar a ellas por movimiento contrario o por movimiento oblicuo. Es decir, lo deseable para llegar a una quinta o una octava entre el mismo par de voces debe ser por movimiento contrario, o sea que una baja y otra sube, o por movimiento oblicuo, que una se mantenga y la otra se mueve. Ese es lo ideal. El movimiento directo es muy posible. Entre un par de voces yo puedo llegar a una quinta por movimiento directo siempre y cuando una de las dos voces, cualquiera sea, la de arriba o la de abajo, vaya por grado conjunto. Sin embargo, si la quinta o la octava a la que voy a llegar es entre bajo y soprano, siempre debe ser la soprano la que vaya por grado conjunto. Entonces, explico eso bien. Yo siempre debo llegar a la quinta, por ejemplo, a esta quinta que voy a escribir acá, debo llegar por movimiento contrario. Por ejemplo, desde acá. Esta bajó y esta subió. Está bien. O desde acá. Esta subió y esta bajó. Movimiento contrario. O movimiento oblicuo. Que esta baje y esta se mantenga, ¿cierto? Eso es correcto para llegar a las quintas directas. Sin embargo, también es posible llegar a ellas por movimiento directo, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que esto es contralto y soprano. Esta subió una segunda y esta saltó una tercera. Esto es movimiento directo. Pero una de las dos voces va por grado conjunto. ¿Cuál? Aquí va la soprano por grado conjunto. O puede ser así.
Esto es movimiento directo también, porque el sol baja al fa por grado conjunto y el mi salta al do. Pero aquí también se puede porque estas dos voces van por grado conjunto. Pero si eso se da en un momento en que la quinta sea entre bajo y soprano, ¿cierto? Es decir, yo tengo una quinta acá, sol, re, ¿no? Esto es una quinta, está entre este par de voces. Yo debo llegar siempre a esa, y quiero llegar a esa quinta por movimiento directo, yo no podría hacer esto, por ejemplo. ¿No? Porque el fa sube, el la sube, ¿cierto? Hay movimiento directo. Y esta va por grado conjunto. En este caso, cuando es bajo y soprano, la soprano es la que por obligación tiene que ir por grado conjunto. Esta quinta directa sería una quinta directa mala. Entonces, la única forma de que esto funcionara es que esto, por decir algo, fuera un do y aquí, por decir algo, hubiese un mi, ¿cierto? Entonces, claro, aquí hay una quinta directa entre sol y re, pero esta va por salto y esta va por grado conjunto. Ahí sí la soprano es la que tiene que ir por grado conjunto. Entonces, repito, las quintas y las octavas directas se pueden siempre y cuando se llegue a ellas por movimiento directo, sí, pero grado conjunto en una de las dos voces. Pero si la quinta o la octava directa se da entre bajo y soprano, es entonces la soprano la que tiene que ir por grado conjunto. ¿Listo? Dicho eso, y dicho las octavas directas, también prohibimos entonces lo que conocemos como octavas y quintas consecutivas, ¿cierto? Ese es el movimiento que vamos a evitar, octavas y quintas consecutivas. O paralelas. Lorena, dime. Yo siempre tengo la duda de decirte Marlin o Lorena. Lorena, profe. Mejor Lorena. Lore. Profe, cuando en el acorde se hace un cambio de inversión, sí se puede mantener las quintas y octavas paralelas, ¿cierto? Exactamente, tienes razón. Si es un cambio de posición del acorde, no tenemos en cuenta ni octavas paralelas, ni quintas paralelas, ni octavas directas, ni quintas directas. ¿Listo? Ahí no hay problema. Porque es cambio de posición del acorde. ¿Listo? Es decir, tengo un primero y un primero 6, o un quinto y un quinto 6. Ahí hay octavas paralelas, no hay problema con quintas directas, con octavas directas, con octavas paralelas, quintas paralelas, etc. Bien, gracias por el aporte. Entonces, ¿cuáles son las octavas y quintas consecutivas? Entre el mismo par de voces. Ojo que es entre el mismo par de voces. No es simplemente que es que este acorde tiene una quinta y el otro no puede tener quinta, sí. Pero es entre el mismo par de voces. Es decir, yo tengo este acorde aquí, do, sol, mi, do. El siguiente acorde puede tener esto, sol, si, re, sol, ¿cierto? Y fíjense, bueno, no puede tener eso, sol, si, re, re. Que de sol a re hay una quinta, ¿cierto? Y de do a sol hay una quinta. Entonces, esta quinta no tiene problema, ¿cierto? Porque es entre bajo y contralto, y esta es entre bajo y tenor. Ahora, ¿qué es lo que no podría hacer yo? Lo que conocemos como quintas octavas paralelas, lo que iba a hacer acá. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para darme cuenta si hay un intervalo prohibido o no? Pues reviso voz por voz. Bajo con tenor, hay una tercera, con las terceras no hay problema. Bajo con contralto, ¿qué intervalo hay? Hay una quinta. ¿Y esa quinta es paralela, directa o qué? ¿Posible o no? Entonces yo miro, de esta quinta, llegué ¿cómo? Llegué por movimiento directo, pero grado conjunto en la contralto. Y ahora reviso, de do a mi qué intervalo hay una tercera. Entonces, tercera a quinta. Está bien. ¿Y por qué? Es una quinta directa y una de las dos voces va por grado conjunto. Está bien. Ahora, bajo soprano, aquí, bajo soprano hay una octava, ¿cierto? Y esa octava viene, ¿de dónde? Entre bajo y soprano en el tiempo anterior, otra octava, ¿cierto? Eso es lo que conocemos como octavas paralelas, ¿cierto? O en el caso de las quintas, quintas paralelas, o mejor, quintas consecutivas, ¿cierto? Porque también se puede dar el caso de que yo tenga esto sol, sol, y aquí haga esto, do, y el tenor haga do, ¿cierto? Mira, ¿no? Entonces, de sol a sol hay una octava. El sol baja, la soprano baja y el tenor y el bajo sube. Y hay movimiento contrario, pero llegó a otra octava.
Eso también sería octavas, ¿cierto? Por eso es mejor, el término más adecuado no es octavas paralelas, sino más bien octavas consecutivas o quintas consecutivas. Porque también puede pasar esto. Por ejemplo, de do a sol tengo una quinta, ¿cierto? Y aquí voy a hacer movimiento contrario. Uno dice, como hice movimiento contrario ya está bien. Pues no, porque de do a sol hay una quinta, ¿cierto? Y de sol a re hay una quinta también. Son quintas consecutivas, ¿no? Por movimiento contrario, sí, mucho movimiento contrario y todo, pero consecutivas al fin de cuentas. ¿Van conmigo? Ok, continúo. Esos son pasos prohibidos. Jan, eso resuelve de lo que tú hablabas ahorita, ¿cierto? Sí, sí, señor maestro. Muchas De eso gracias. estamos hablando precisamente, pasos prohibidos. Las quintas directas, ya hablamos de ellas, quintas directas y quintas ocultas. O quintas directas es lo mismo que decir quintas ocultas, ¿no? Es como lo mismo. ¿Listo? También otra cosa prohibida, el movimiento directo de todas las voces. Es decir, que todas las voces vayan en la misma dirección. Ya eso de por sí es que las voces pierden su independencia. Por ejemplo, que yo quiera hacer aquí este acorde. Sol, si, sol, re. ¿Cierto? Entonces, sube, sube, sube y sube. ¿Cierto? También debemos evitar el movimiento directo de las cuatro voces, que todas vayan en la misma dirección. Otra cosa que podemos evitar es el sobrelapamiento u overlapping, ¿cierto? ¿Qué es eso? Por ejemplo, que el bajo, más bien, o aquí por ejemplo, que el tenor le dé por hacer esto, acá, y yo tenga el bajo acá, ¿cierto? El tenor, aquí no hay cruzamiento, el bajo está arriba, el tenor está arriba y el bajo está abajo. Pero el tenor en este caso sobrepasó la nota que había dejado el bajo en el acorde anterior. ¿Cierto? Eso se llama sobrelapamiento u overlapping. O también puede ser al revés, que el bajo le dé por sobrepasar la nota que había dejado el tenor en el tiempo anterior. Por ejemplo, el tenor dejó el si y aquí el bajo sobrepasó esa nota que dejó el tenor en el acorde anterior. Se conoce como sobrelapamiento, superposición u overlapping, ¿no? Y la otra cosa es el colmo del sobrelapamiento, que sería el cruzamiento. Por ejemplo, que este sea el bajo y que este sea el tenor, ¿no? Es decir, que el bajo esté sonando por encima del tenor o que la soprano esté sonando por debajo de la contralto y así sucesivamente. ¿Listo? También están prohibidos. Me van. Otra cosa es las terceras y las sextas entre el mismo par de voces son perfectamente posibles, pero limitadas a un número de 3. Es decir, que yo haga esto 1, 2, 3 veces, ya una cuarta, o que haga esto, por ejemplo, una cuarta vez ya está prohibido, porque lo que hace esto es que las voces pierdan su independencia y deja de sonar algo polifónico para sonar simplemente una voz consecutiva, pues no sin polifonía, solo armonía. Listo, hasta ahí vamos bien. Hablo sobre el movimiento melódico entonces, y aquí voy a leer un pedacito del texto que les había enviado porque me parece de suprema importancia, y es: consideraciones sobre el movimiento melódico. Una buena línea melódica en el contexto de la práctica común, oígame pues a mí a la víctima, no, Dios mío. Otra vez, una buena línea melódica en el contexto de la práctica común presenta ciertas características en cuanto al uso del movimiento conjunto, o sea, grado conjunto, y el movimiento disjunto, saltos. En general, predomina el grado conjunto. Los saltos se usan en menor número y con el objeto de proporcionar variedad. Es importante también reconocer que las voces tienen roles diferentes, aunque para todas se debe procurar la independencia y la búsqueda de una buena melodía. La soprano, por ser la más aguda, es la voz más notoria. En ella se evidenciarán las deficiencias o los aciertos a nivel melódico.
En esta textura el bajo también es percibido con claridad y podría llegar a presentar más saltos que la soprano. La contralto y el tenor, por su condición de voces internas, tienden a sobresalir menos. En estas encontraremos con frecuencia notas repetidas, pocos saltos y en general menos posibilidades melódicas. ¿Qué les pareció mi voz de podcast? Genial, ¿no? Esto es que, ¿qué nos está diciendo esto? Que simplemente debemos cuidar mucho la línea melódica y debemos procurar, o sea, en la práctica común nos dicen, bueno, normalmente vaya por grado conjunto y haga pequeños saltos. Y en esto utilizamos más bien unos conceptos que nos había dado el contrapunto del siglo XVIII, ¿cierto? Es decir, que todos los saltos deben ir justificados. Bueno, en el contrapunto eso es muy estricto. Aquí no tanto, pero sí debemos tener en cuenta que los saltos en la misma voz deben tener una justificación. ¿Cómo justifico un salto? ¿Cierto? Por ejemplo, normalmente si ya está en mi soprano, pues esa va por grado conjunto, voy haciendo aquí esto, y voy a hacer un pequeño salto, por ejemplo, de re a sol, ¿cierto? Los saltos se justifican siempre con el movimiento contrario, o precedente o consecuente, ¿cómo así? O antes o después del salto. Aquí, por ejemplo, tengo un movimiento ascendente, ¿cierto? Y el salto también es ascendente. ¿Cómo hago yo para justificar ese salto? Pues poniendo movimiento contrario al salto, ¿cierto? Bien sea acá, o acá, o acá, o acá. Simplemente movimiento contrario a ese salto, ¿cierto? Y lo mismo, si aquí, por ejemplo, hice esto, por ejemplo, y sigo, y salto, y quiero hacer un salto, o quiero seguir así, ¿está? Momento descendente, salto, puedo hacer un salto y justificarlo antes, no después. Por ejemplo, hago un movimiento aquí, mi, fa, y luego salto a do, y luego seguir hacia abajo. Aquí, ¿cómo quedó justificado este pequeño salto? Por el movimiento contrario que hay antes. No. Por eso los saltos en la misma dirección no deberían ser más de dos. ¿Por qué? Porque yo el primer salto lo justifico antes y el segundo salto lo justifico después. Por ejemplo, yo aquí hago si, do, y el salto do, la. O sea, este pequeño saltico de do a la lo justifiqué con este movimiento contrario, ¿cierto? Y voy a hacer otro salto acá, la, fa. Ahora, este salto yo no lo puedo justificar antes, pero sí lo puedo justificar después, ¿cierto? Entonces, este salto me queda justificado acá y este salto me queda justificado acá, por ejemplo. Entonces, eso es más o menos los lineamientos, es como sentido común, ¿cierto? Yo utilizo normalmente el grado conjunto, hago pequeños saltos y trato, dentro de lo posible, cada salto justificarlo, ¿cierto? Los saltos de octava, por ejemplo, los hace el bajo. Entonces aquí hay en el texto había varias recomendaciones. Él es el punto 9. Los saltos están perfectamente permitidos siempre que estén justificados musicalmente, así como les acabo de decir. En general debe evitarse el intervalo de séptima melódico. Saltar melódicamente hacer un salto de séptima melódico no es muy idiomático, pues, del estilo. El salto de octava se hace, si es normalmente hacerlo, pero casi siempre en el bajo. Los intervalos disminuidos deben resolverse. Cuando yo hago un intervalo disminuido lo puedo hacer, la cuarta disminuida se resuelve, claro. Por ejemplo, si estoy en do mayor, el caso de cuarta disminuida me da entre fa y si, fa, sol, la, si, pero descendente, ¿no? ¿Qué hago esto? Por ejemplo, fa y luego un si, fa, mi, re, do, si. Es quinta disminuida, perdón, no cuarta disminuida, sino quinta disminuida, entonces hago un salto de quinta disminuida y lo resuelvo ¿cómo? En el si, que es la sensible, lo resuelvo al do. Por ejemplo, los saltos aumentados, por ejemplo, hay que tener muchísimo cuidado con los saltos aumentados. Evitamos, por ejemplo, la cuarta aumentada o sobre todo la segunda aumentada, ¿no? Y se deben tratar con mucho cuidado. Se usan de pronto si son partes, si estamos haciendo un arpegio de un acorde. El arpegio en un acorde de séptima dominante nos puede resultar con una cuarta aumentada por la sensible y la tercera. Lineamientos generales para el enlace de acordes. Ahorita sí. Es el enlace propio de los acordes. ¿Cuáles son los consejos más importantes allí?
mantener las notas comunes, mover las demás voces a las notas más cercanas del siguiente acorde. Son los dos consejos principales que hay que mantener. Y luego evitar paralelismos, malas duplicaciones. Para de contar. Si usted tiene eso, está súper bien. Vamos entonces a... Si hay alguna pregunta, y si no, vamos entonces al ejercicio. A este. Y resolvemos un pedacito. ¿Hay alguna pregunta? No saben, muchachos, lo rico que me quedó este tinto hoy. Y eso es una cosa muy difícil porque uno cuando es... Yo soy muy tintero y muy obsesionado con el café, entonces me gusta preparar el café con granito, molerlo, ¿cierto? Entonces tengo una cafeterita de que así, que otra así, que no sé qué. Y casi nunca le queda a uno el café exactamente como le gusta. Eso es muy raro porque depende de la humedad, de la temperatura, bueno, de cómo muele uno el café. Pero hoy particularmente me quedó delicioso. Como pocas veces sucede. Eso sucede por ahí cada 6 meses. O sea, por eso hago un homenaje a este café que he disfrutado tanto. Después de la pausa, ¿alguien tiene una pregunta, dudas al respecto? Respecto Listo. al café. ¿Cómo? ¿Cómo? Que sí, respecto al café. También puede ser. Por cierto, es un café de Sonsón delicioso. Como yo vendo café. ¿Sí? No jodas, ¿en Mi serio? familia produce café. ¿Quién? Mi familia. Ah, qué maravilla. Amiga. Mi nueva mejor Somos amiga de la Risaralda. universidad. Señor, Mi nueva mejor amiga de la universidad. ¿Y qué café? Tenemos- ¿Dónde producen café ustedes? ¿En café de pues altura nosotros o...? somos de Risaralda. Entonces, Ah. en Dos Quebradas tenemos ahí la finquita. Ah, bueno, la altura Y es como pispa tenemos- para el café. Ah, La altura sobre el nivel del mar es como bacana para el café. sí, y producimos café honey rojo. ¿Sí? ¿Y cómo lo tuestan? ¿Mucho, más o menos o poquito? Medio. A mí me gusta medio. Nuestra media. ¿Y es clarito o es oscuro? ¿Con notas dulces o notas ácidas? Es dulce precisamente por el proceso de honey. Me encanta eso. ¿Y tienes café disponible? En este momento no. Ah, Pero no, próximamente. mijita, pues, lléveme una bolsita, pero me gusta ese en grano, porque ya moleíto, eso no lo muelen como no le gusta o se vuelve viejo. Oiga, ¿cómo vendes en la libra? Como en este momento, pues hace un tiempito para acá no hemos sacado café Antes no porque sabes el nuevo renovamos. precio, ¿no? Ujú, porque renovamos. Entonces, pues estamos ahí esperando que vuelva. El café está carísimo, pero al profesor pues imposible que le cobres, no creo. Pero bueno, después me llevas una librita. Ahí por si a alguno también le interesa. Ahí está. Ay, Ya ¿cómo? sabe cómo pasar el parcial de estructuras. Dice, hombre, la nota está en una bolsa de café. De ver a mi hijita. Bien, interesante ese dato. Bien, bueno, bueno, ya están viendo mi pantallita y ¿qué tonalidad está el ejercicio? Está en mi menor. ¿Cómo sé que está en mi menor? 1, por la armadura. 2, porque pues aquí le dice 1 menor, primero menor, ¿cierto? Entonces, si es primero menor, obviamente no va a ser sol menor, ¿cierto? Va a ser... ¿Qué fue esto? Ya estoy aquí. A mí me invitaron a una reunión y... Bueno, se fregaron porque yo no... Primero, listo. Entonces, tonalidad menor. ¿Por qué me dicen primero menor, cierto? Lo primero que yo tengo que hacer para elaborar bien este tipo de cosas es elaborar, como me dieron el cifrado funcional, me están diciendo primero, cuarto, ¿cierto? Quinto, y me están midiendo primero, segundo, 6, o sea, me están diciendo exactamente las notas del bajo. Lo que yo tengo que hacer es distribuirlas según la altura y que también tenga una buena línea melódica. Entonces yo primero escribo la línea del bajo, ¿cierto? Entonces voy a por la línea del bajo. Mi. Luego me dicen cuarto, yo tengo opción de ponerlo arriba o abajo, ¿cierto?
Entonces lo voy a poner arriba. Puedo en el siguiente, que es el segundo es fa, la, do, fa sostenido, la, do. Y como me dicen segundo 6, entonces el bajo es la tercera, es decir, el la es el mismo bajo, pero lo puedo poner arriba o abajo, ¿cierto? Lo voy a dejar arriba, ¿cierto? Y luego me dicen sí, quinto. La fundamental, y es quinto 5-3 porque no tengo nada, ¿cierto? Entonces puede ser, no lo voy a poner abajo, ¿por qué? Porque sería ese salto de séptima que me dicen que melódicamente no es muy adecuado, ¿cierto? Por lo tanto, entonces lo voy a dejar aquí, arriba. Y el siguiente es primero, es decir, el bajo es mi, sí o sí. Entonces tengo un salto de si, la, sol, fa, mi, de quinta en el bajo descendente, listo. Mire que hay un salto de quinta descendente. Como yo sin salto, este salto estaría justificado acá, ¿cierto? Y yo puedo seguir hacia abajo, pero miren que, o sea, no es tampoco, son demasiado grandes esos saltos. Por lo tanto, no quiero dejarlo de esa forma, entonces lo voy a subir. Y me queda primero 6 al sol, ¿cierto? Primero 6, es decir, primero en primera inversión, por lo tanto la tercera en el bajo, sol. Luego sigue quinto 6, es decir, re. ¿Pero re qué? Re sostenido porque estoy en mi menor. No puede ser re natural. Sol, fa, mi, re. Aquí pongo este intervalo re y tiene que ser re sostenido. Y me queda, ahí está, un salto disminuido que tengo que resolver. Pero que no necesariamente voy a resolver aquí porque hay cambio de posición del acorde. Y en cambio de posición del acorde pues tengo muchas licencias. Puedo hacer esto, ¿cierto? Salto, salto. Este salto quedó justificado acá. Y el otro salto ¿qué debería hacer con esa nota? El movimiento contrario hacia arriba. Podría ser hacia arriba, ¿no? Sí, era aquí al sol definitivamente. Pero, a ver, tengo duda aquí sobre... No, sí, está bien, listo. Y luego es cambio de posición del acorde, primero 6 a primero. Eso está clarísimo. Luego cuarto también en estado fundamental. Entonces debería ir como por aquí. Y el quinto, la dominante, no me pasa lo mismo, no lo voy a poner abajo, sino arriba para evitar el salto de séptima. Entonces todo esto es 5-3 y este definitivamente llega al mi sí o sí. Luego de yo de tener mi bajo, ¿cierto? No voy a empezar a construir eso de aquí para arriba como un loro, ¿cierto? Porque le quedan todos los sobrados a la soprano, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es de verdad hacer una construcción musical lo mejor posible. Entonces voy a hacer toda la soprano. Si yo tengo el bajo y hago la soprano bien hecha, poner las voces internas es mucho más fácil. Claro, me toca, sí, tengo que tener una visión más amplia del ejercicio, pero la música es así, la música es lineal, la música no es vertical, ok, es lineal perfectamente. Entonces vamos a construir una línea. Y uno parece que, ay, pero es que la soprano suena muy difícil. No, es mucho más fácil, porque controlar dos voces, los paralelismos en dos voces, es mucho más fácil que en 4. Entonces, por eso vamos a la soprano de una vez. Como tengo este tenor tan arriba, ¿cierto? Voy a empezar con la soprano arriba, para que tengan mucho espacio para poner la contralto y el tenor, ¿cierto? Entonces, listo. Voy a empezar por acá, posición melódica de octava, de tercera. Escúchenme un segundito, que me están escribiendo de la universidad y tengo que contestar esto así urgente. Ya. Listo, ya. Entonces, listo.
tengo ahí mi sol, posición melódica de tercera, listo. Entonces yo voy a tratar de ubicar la siguiente nota del acorde, como es la soprano, que se me mueva por grado conjunto o pequeños saltos. Listo. ¿Cuál notas tiene el cuarto? Tiene la, do y mi. Entonces yo puedo poner el la, el do o el mi. No voy a poner el la porque sube mucho la soprano, pero sí puedo poner el mi. Y es un pequeño salto de tercera, con el que no tengo problema. Y de una vez reviso, de la a mi tengo una quinta, ¿sí o qué? Y a esa quinta llegué desde una tercera, mi sol, por movimiento contrario. Entonces está bien. Ya dejo su revisadita de una vez. Luego sigue, el siguiente acorde es fa, la, do, mi, porque es segundo 6, ya tengo el la en el bajo. Y entonces, para que haya una buena línea melódica, puedo, por ejemplo, llevarlo al do o llevarlo al fa. Yo lo voy a llevar al fa mejor para que este salto me quede balanceado, ¿cierto? Entonces lo voy a llevar y cambio de dirección hacia el fa. Fa, la, do, mi. Maestro, Dime. en ese cuarto acorde, ¿qué? En el segundo acorde llegamos a la quinta, ¿cierto? Pero ahí todavía vuelvo a quedar con la duda. ¿No habíamos quedado que la quinta tendría que llegar por grado conjunto y por salto? ¿What? ¿No? No. El mejor tipo de movimiento para llegar a una quinta o una octava es el movimiento contrario, el movimiento oblicuo. ¿Esto qué tipo de movimiento es? Contrario. Bueno, entonces ese es el mejor movimiento. Te estás confundiendo es cuando la excepción del movimiento directo. Ah, cuando es en directo. Exacto. Sí, En movimiento directo, sí, una de las dos voces va por grado conjunto. Pero esto no es movimiento directo, esto es contrario, entonces está perfectísimo. Listo. ¿Ok? Gracias. Entonces, listo, va. Voy al fa. Luego sigue el quinto, si mayor, si, re, fa. Acuérdense que el re sostenido. Yo puedo repetir aquí la nota, puedo poner el fa porque es nota común, pero no lo quiero hacer porque es la soprano. Podría repetirlo y repetir una vez una nota no estaría mal, pero si tengo la posibilidad de no hacerlo, pues no la repito. Entonces pongo aquí de una vez el re sostenido, que es la sensible. Y aquí no tengo problema con este intervalo porque es tercera, no tengo nada que revisar. Ahora, como tengo la sensible en la soprano, esa sensible tiene que resolver en la soprano, resuelve en la misma voz. Acuérdense de resolver la sensible, entonces de una vez la resuelvo y llevo a qué intervalo, a intervalo de octava. ¿Por qué tipo de movimiento? Por movimiento contrario, desde una tercera. Entonces también está bien. Listo. Cambio de posición del siguiente acorde. Aquí no tengo que pensar ni en quintas directas, ni en octavas directas, ni nada. Simplemente cambio de posición del acorde. Puedo incluso dejar esta misma nota, pero ¿para qué si la puedo cambiar? Entonces puedo poner un si por aquí abajo y redistribuyo la nota del acorde como quiera. Aquí no tengo nada que revisar. O puedo poner, listo. Aquí tengo, por ejemplo, re. Entonces yo no puedo poner re acá. ¿Por qué? Porque me quedaría duplicada la sensible. Ese es el quinto. Pero puedo poner un fa o puedo poner un si. El si sería repetir nota. No quiero repetir nota. Entonces voy a poner un fa. No estaría mal poner un si, pero puedo poner un fa. Y de re a fa hay una tercera. No hay nada que revisar, está bien. Luego sigue, cambio de posición del acorde otra vez. ¿Puedo repetir nota? Sí, puedo repetir nota arriba, pero ¿para qué si la soprano y yo quiero que se mueva? Entonces lo voy a bajar hacia el re. Y aquí no tengo nada que pensar porque es cambio de posición del acorde. Es decir, voy de quinto 6 a quinto. Está bien. Listo. Profe, una pregunta. Señor. Ahí pues que ya hay 3 saltos consecutivos. Eso, pues igual ya el bajo nos fijamos de que los saltos estuvieran como justificaditos para la conducción melódica. Pero fíjate ¿o que no? todos se justifican acá porque todos van en dirección opuesta. Este salta hacia abajo, este salta hacia arriba y este salta hacia abajo. Ya, Ah, perfecto. Gracias. profe. quítate esa preocupación. Sigo. Resolución de sensible. Aquí está. Resuelvo la sensible. ¿Por qué la tengo que resolver ahí? Porque está en la soprano. Si la sensible está en la soprano, la tengo que resolver. Entonces, aquí no tengo alternativa de poner otra cosa. Ni de poner el si, ni de poner el sol. No, ahí tengo que poner el mi porque tengo que resolver la sensible que está en voz superior. Voy luego, cambio de posición del acorde. Aquí puedo poner el sol, o puedo poner el si,
o puedo poner el mi, lo que quiera, porque es cambio de posición del acorde. Voy a poner el sol para que quede movimiento. ¿Listo? Y de queda de mi a sol, una tercera, no hay nada que revisar. Listo. Luego sigue cuarto, lado mi. El mi, el la, podría ser también. ¿Por qué? Porque llegaría a esta octava. Ahora sí, Nicolás, mira, una octava por movimiento directo. Esta subió y esta subió. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque la soprano va por grado conjunto. ¿Ves? Cuando es entre bajo y soprano, a la octava, cuando llego por movimiento directo, la soprano es la que tiene que ir por grado conjunto. Listo. Lo puedo dejar, pero no me gusta. El la porque queda muy arriba, voy a hacer esto. Voy a ir al mi. De mi a sol hay una tercera, de la mi hay una quinta, ¿cierto? Y llego a esta quinta por movimiento contrario, como es lo ideal, llegar por movimiento contrario. Y como es el final, puedo poner el re o podría poner el fa. No. No, muy bien, porque esto es una quinta que viene de otra quinta, o sea, quintas consecutivas, ¿cierto? Entonces, voy a poner el re para que me quede la sensible en la voz superior y de una vez ya la tengo que resolver al mi. El re es una tercera, con la tercera no tengo problema. De mi a mi hay una octava a la que se llega por movimiento contrario. ¿Desde dónde? Desde una tercera. Entonces ya después de yo tener eso, muy tan juicioso, tengo que verificar. Tengo que escuchar. Normalmente uno tiene que escuchar. Usted va a un piano, lo cantan con un compañero, etcétera, ¿no? Tienen que escuchar y escucho mi bajo y mi soprano. Un segundito. Escuchamos. Yo aquí, para que vean también esto. Acá. Maestro, qué pena, una pregunta. Señor, La tablet que su merced usa, ¿qué referencia es? Samsung S20 FE. Ok, gracias. Espérate, no, sí es F20. Ah, no, S7. S7 FE. S7 FE. Muy útil, como puedes ver. Sí, está muy chévere, gracias. Mira, ¿me confirman si escuchan bien el piano, por favor? Sí, perfecto. Bajo y soprano. Listo, entonces tengo bajo y soprano y ya está ultra revisado, ya no me tengo que preocupar por bajo y soprano. Ya lo otro que viene es menos dispendioso. Claro, es posible que tenga que cambiar algo del bajo, algo de la soprano, por algún problema de conducción de voces, etcétera, pero es menos probable que eso suceda porque tengo bien ese marco. Ese marco de las dos voces externas. Listo, entonces voy aquí. Ahora simplemente lo que hago es completar el acorde, ¿cierto? Preocuparme por una correcta duplicación y porque la separación de las voces sea la correcta. Listo, voy a completar mi primer acorde. Voy a poner el sol, ya no lo puedo poner porque duplicaría más la tercera. Entonces voy a poner acá un si. Y acá puedo poner un mi en el tenor, por ejemplo, ¿cierto? Lo estoy poniendo un poquito arriba porque hay mucha distancia entre bajo y soprano, ¿cierto? Entonces necesito que no me vayan a quedar mal separadas las voces. Porque si yo pongo, por ejemplo, el tenor acá en este mi, pues miren la diferencia, separación de más de una octava entre dos voces. Entonces listo. ¿Qué hago en el siguiente? Pues sigo los consejos. Las notas comunes las dejo. Y entonces aquí me quedó duplicada de una vez la quinta. Y esta va a la nota más cercana, si do. Y ahora, ya después de que tengo eso, reviso.
De la mi hay una quinta que viene desde una octava por movimiento oblicuo. Entonces eso está bien, ¿cierto? Porque llegué a la quinta por movimiento oblicuo desde una octava. O sea, entre el mismo par de voces. De entre bajo y contralto hay una tercera. No tengo problemas con la tercera. Bajo y soprano no la tengo que revisar porque ya la revisé ahorita, ¿cierto? Mi y do, entre mi y do, tenor y contralto es una sexta, no hay problema. Tenor y soprano es una octava, que está bien porque hay movimiento oblicuo. Listo, no hay inconveniente. Ya sé y estoy absolutamente seguro, si revisé bajo tenor, bajo contralto, bajo soprano, tenor contralto, tenor soprano, contralto soprano, yo reviso eso y estoy absolutamente seguro de que el enlace está bien. Ok. Sigue. Fa, la, do. Es el siguiente acorde, segundo. Fa, la, do. ¿Qué se duplica en el segundo? Principalmente la tercera. Tengo que tener eso en cuenta. Entonces puedo ir a fa, la. Puedo dejar el do como nota común, si se quiere. Y podría hacer esto. Creo que ya es demasiada distancia. Exacto, distancia de décima entre bajo, entre tenor y contralto. Entonces no voy a poder, voy a tener que poner la tercera acá y llevar esta al do. Ahí no pude dejar la nota común por un asunto de distancia entre las voces. Y reviso. Bajo tenor, tercera, no tengo problemas con la tercera. Bajo contralto, octava. Entonces, como es octava, es un intervalo problemático, miro cómo llegué a ella. Llegué por movimiento oblicuo. Entonces está bien. Bajo soprano ya lo revisé. Tenor contralto es una sexta, no hay problema. Tenor soprano es una cuarta, no hay problema. Y contralto soprano es una sexta, no hay problema. Está bien. La separación de las voces es la correcta. La duplicación es la correcta. Siguiente acorde. Me muevo a las notas más comunes. Voy a bajar el tenor al si. Y voy a bajar la contralto al fa. Y reviso. Maestro, una pregunta. Ese acorde disminuido, yo estaba leyendo el documento y decía que tenía que resolverse. Como después de ese acorde dice, viene un dominante, ¿no hay necesidad de resolverlo o qué? Lo que pasa es que el acorde disminuido, o sea, el segundo grado de la tonalidad menor es un acorde disminuido. Pero ese acorde básicamente es subdominante, tiene una función predominante. Entonces, normalmente va antes de la dominante. Entonces, por eso no es necesario tener esa consideración. Donde resolvemos sobre todo el intervalo disminuido es en el acorde de séptima de dominante o en el acorde de sensible. Gracias, maestro. Y voy. Entonces reviso. Llegué a este si, que es un unísono, que es lo mismo que una octava, o sea, tengo mucho cuidado por grado, por movimiento contrario y grado conjunto, entonces está bien. Entre tenor y contralto, entre bajo y contralto, perdón, hay una quinta. Pilas a esa quinta. Esa quinta es por movimiento contrario también, está bien. Bajo soprano ya lo revisé. Ahora, voy tenor, contralto, también hay una quinta. Y es quinta directa, ¿cierto? Esta bajó y esta bajó. Pero miren que el bajo, que el tenor va por grado conjunto. Entonces, quinta directa por grado conjunto en el tenor está bien. Y luego, tenor soprano, tercera, no hay problema. Y contralto soprano, sexta, no hay problema. Ya resolví la sensible aquí. Mantengo notas comunes. Perdón, con negrito. Mantengo notas comunes. Aquí el si se mantiene y el fa completa el acorde yendo al sol. Después de eso reviso. De mi a si hay una quinta, intervalo problemático, pero es una quinta a la que llegué por movimiento oblicuo. Eso es entre bajo y tenor. Bajo y contralto, una tercera, no hay problema. Bajo y soprano ya había revisado. Tenor contralto, sexta, no hay problema con las sextas. Tenor soprano, cuarta, no hay problema con esa cuarta. Cambio de posición del acorde. No tengo que hacer mayor cosa, simplemente mantener esta y voy a bajar este al mi, si se quiere, por ejemplo.
No, voy a hacer esto. ¿Y por qué? Porque miren todo lo que sube la soprano aquí. Entonces, si está muy abajo la contralto, después me puede ocasionar problemas. Sol, mi, si, aquí dupliqué la quinta. No tengo nada que revisar porque es cambio de posición del acorde. Listo. Entonces, aquí voy a dejar el tenor. Y si, fa, re. Y este lo voy a llevar al si. Sí, ¿quién? Juan Pablo. Profe, si suponiendo que en ese cambio de disposición del acorde todas las voces quedan en la misma dirección, pues bajando o subiendo, Tampoco hay problema. estaría muy mal. Está bien. Ah, bueno. Siguiente acorde, ¿qué fue lo que hice? Mantuve esta nota común y el mi lo bajé al si. Y reviso. ¿Cómo me quedó? Bajo tenor, una sexta, cero problemas. Bajo contralto, re, mi, fa, sol, la, si, una sexta, no hay problema. No estoy revisando bajo soprano porque ya lo revisé antes, ¿cierto? Contralto, tenor, si, octava por movimiento oblicuo, entonces está bien. Tenor, soprano, quinta, ¿cierto? Pero, miren que aquí sí hay un error importante, ¿cierto? Fíjense, de mi a si, tenor, contralto hay una quinta. Y aquí hay movimiento contrario, esta bajó y esta subió. Pero de si a fa hay otra quinta, son quintas consecutivas, ¿cierto? Ahí me equivoqué. Pero afortunadamente tengo forma de arreglarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil. Moviéndome a la notica más cercana. Es que ahí no seguía el consejo de moverse a las notas más cercanas, ¿no? Como yo aquí también puedo duplicar la quinta, entonces dupliqué la quinta. Entonces ya como cambio una nota, tengo que volver a revisar desde el principio. De re sostenido a fa, tercera, no hay problema. De re a si, re, mi, fa, sol, la, si, sexta, no hay problema. De fa a si, fa, sol, la, si, cuarta, no hay problema. De fa a fa, octava, directa, pero grado conjunto en la contralto. ¿Sí o qué? Estamos súper. Solucioné mi problema. Y ahora simplemente reorganizar el acorde en el siguiente tiempo, porque simplemente es cambio de posición del acorde. Puedo dejar el fa acá. Y este si, fa, re. Incluso puedo dejar ese si también si quiero. Ya voló al fa. Voy a dejar el si. Ahí no tengo que mirar nada más, sino el espacio entre las voces. Miro que aquí no haya más de una octava, de acá a acá no hay más de una octava. Eso está bien. La duplicación está correcta. O sea, dupliqué la fundamental. Aquí está, fundamental. Sol, la, si, do, re, mi. Entonces voy a dejar el si como nota común. Y el fa lo bajo al mi. No dejar notas comunes y las demás voces moverlas lo más cercano posible. Dejar notas comunes y las voces moverlas lo más cerquita posible. Entonces reviso. Bajo tenor, sexta. Bajo soprano, tercera. Bajo contralto, tercera. Ya. Bajo, tenor, contralto, quinta. Y se prende mi alarma. Porque es una quinta. Pero esa quinta llegué por oblicuo. Entonces está bien. Va tenor, soprano, octava. También se prende mi alarma. Pero a esa octava llegué por movimiento contrario desde una sexta. Entonces está bien. Y contralto, soprano, una cuarta. No hay problema con la cuarta. Cambio de posición del acorde. Otra vez no tengo problema. Voy a dejar este acá. Porque si lo bajo al sol me queda mal duplicada la tercera. Eso sí. ¿Sí ven? Por salto las dos. Entonces no. Voy a dejar el si. Y voy a dejar el mi. No tuve que hacer nada. Mi, si, sol. Ahí está completo el acorde. No tengo que revisar nada más. Siguiente, cuarto, notas comunes. Mantengo la nota común, el mi, y este lo muevo a la nota más cercana. Vamos a ver cómo me va con esto. De la a mi una quinta. Entonces tengo que ver cómo llegué a la quinta. Por movimiento oblicuo, porque mantuve nota común, ¿cierto? Bajo tenor, bajo contralto, perdón. Una octava, también tengo que tener cuidado con la octava. Llegué a esa octava desde una quinta por movimiento Perdón, pero contrario. ahí no le falta la tercera. Ay, muchas gracias. Entonces tengo que hacer esto. Sí, tienes toda la razón. Me falta la tercera. Aquí va, la voy a poner ahí. O la voy a poner mejor acá. Mejor así. Entonces vuelvo a revisar.
Bajo tenor, tercera, no hay problema. Bajo contralto, octava. Por contrario, desde una quinta, está bien. Tenor, contralto, sexta, no hay problema. Tenor, soprano, tercera, no hay problema. Contralto, soprano, quinta, sí hay problema, pero está bien, ¿por qué? Porque la contralto está por grado Porque conjunto. la contralto, muy bien, Lorena, está por grado conjunto. Listo. Ahora sigue el siguiente acorde, que es la dominante. Voy a bajar el tenor, lo bajo al si. No lo voy a subir al re por dos razones. Uno, porque si lo subo al re, primero me queda duplicada la sensible, y segundo, aquí hay una segunda aumentada entre estas dos voces, ¿cierto? Listo. Y en la contralto la voy a llevar al fa, puede ser. Y reviso. A este unísono, que es como una octava, es decir, tengo que tener cuidado con los unísonos igual como tengo cuidado con las octavas. Llegué por movimiento contrario desde una tercera, está bien. Luego, bajo contralto, hay una quinta, ¿cierto? Que viene desde una octava por movimiento contrario, entonces está bien. Bajo soprano ya lo había revisado. Tenor, también tenor contralto, hay una quinta por movimiento directo, ¿cierto? Es decir, el tenor baja al si, la contralto baja al fa, pero entre do y si hay grado conjunto, por lo tanto, quinta directa, pero el tenor va por grado conjunto, por lo tanto está bien. Y tenor soprano tercera, no hay problema. Contralto soprano sexta, no hay problema. Luego sigue acá, la sensible ya resolvió, el si lo mantengo como nota común, y el tenor, la contralto la subo al sol para completar el acorde. Y me quedan bajo tenor, quinta por oblicuo, bien. Bajo contralto tercera, está bien. Tenor contralto sexta, está bien. Tenor soprano cuarta, está bien. Y contralto soprano sexta, está bien. Sí. Entonces, y miren que yo me demoro mucho porque estoy diciendo cada uno de los movimientos, o sea, verbalizándolo, ¿no? Y ustedes por lograr se demoran incluso más, pero porque cuando un estudiante empieza a hacer esto, hace un enlace acá y dice, bueno, entre estas dos notas, ¿qué hay mal? Y empieza a mirar, pero no son metódicos con qué buscar, no saben qué buscar. Dicen, ¿será que está bien? Y no tienen un método específico para buscar. Yo no puedo esperar a mirar ahí que baje, no sé, el Espíritu Santo y me diga, joven, ahí tiene quintas paralelas. No, eso no va a suceder nunca. Usted tiene que mirar y buscar y saber dónde buscar y saber qué buscar. Usted está buscando movimientos prohibidos, está buscando los pasos prohibidos de Nicolás. O sea, quintas paralelas, octavas paralelas, quintas directas malas y octavas directas malas. Está buscando malas duplicaciones y está buscando malos movimientos melódicos. Ya, está buscando tres cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer para encontrarlas? Buscar bien. ¿Y cómo busco? ¿Dónde se dan esos errores? Entre los mismos pares de voces. Por eso yo les sugiero que revisen tenor con bajo o bajo con tenor, ¿cierto? Y bajo con tenor. ¿Qué hacen estos dos? Bajo con contralto y bajo con contralto. Bajo con soprano y bajo con soprano. Luego tenor, contralto, como vienen de tenor con contralto, y tenor soprano y luego contralto soprano. Ahí no se les pasa absolutamente nada. Pero tienen que generar ese hábito. Y para generar ese hábito ustedes tienen que hacer muchas veces el ejercicio. ¿Qué van a hacer con esto? Termínenlo hasta el final. Resuelvan los dos talleres y hagan esto mismo en otra posición melódica. Es decir, yo empiezo aquí en sol. Entonces luego yo voy a hacer esto y voy a empezar aquí en este si. O la soprano en el si. O voy a hacer eso mismo transportándolo no sé, en do sostenido menor con posición melódica no de tercera sino de fundamental, por ejemplo. Y les queda un ejercicio completamente diferente.
porque ustedes les pueden quedar claro acá, pueden no tener ninguna duda, pero a la hora de la práctica, pues la única que determina, que es que ustedes dominan lo que está pasando aquí, es que practiquen y practiquen mucho, ¿no? Por eso tienen 4 horas de estudio independiente según el plan de estudios, ¿no? Voy a tocar esto, ¿para qué? Porque siempre hay que tocarlo. ¿Ustedes qué tal son para tocar en el piano? Tienen que tocar en el piano esto. Sí, bueno, entonces tiene que mejorar, joven. Porque hay que tocarlo en el piano. Si no se escucha, entonces ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Cómo hacer buñuelos y que nadie se los coma? Primero, muy bien, y ya vi el primer error. Que usted no me... Vamos a ver si lo descubre. Sí. Hay un error que me pasó. ¿Alguien lo vio? Que en el segundo acorde se borró la rayita del tenor. Tú no es un error. Fue que se me borró la rayita. Entonces Ajá. esto me queda como un do y queda mal duplicada la tercera. ¿No? Si esto me queda como Sí, un do, pero ¿por fue la qué? rayita Porque de mí ahorita. saltaría una tercera. Yo puedo duplicar la tercera en el cuarto, pero si llego a ella por grado conjunto y momento contrario, eso no es el caso. Entonces era un mi. Ujú. ¿Ya? Ahí fue donde se me borró la rayita y quedó... ¡Ay, no! ¿What? Perdón. Ya. Perdón, me salí. Uno hunde una tecla aquí, algún F y se sale solito. ¿Cuál? Perdón, otra vez. No es F3. No es F4. No es F1. No es F2. Es F1. No sé, hundí una cosa y se salió solo. Pero bueno, ya volví. Preguntan muchachos, dudas. Todo está fluido y claro. Sí, profe, por el momento todo súper bien. Muy bien, Muchas muchachos. gracias. Entonces, ¿qué les queda de tarea? Deben ustedes, por favor, bien juiciosos, leerse muy bien esos 2 tallercitos, estudiarlos, resolver los ejercicios que hay allí, la detección de errores y hacer este ejercicio en 2 tonalidades, la que tienen, que está en mi menor, y en otra tonalidad con otra posición, empezando en otra posición melódica para que les quede algo distinto. Les queda una conducción de voces completamente distinta. Claro, lo tocan y lo escuchan. ¿Listo? Y para que adquieran rapidito, mucha soltura en la conducción de voces y así la próxima clase empezar con el tema propio de la clase. Profe, ¿tú ¿Listo? vas a crear alguna carpeta para subir los trabajos? Sí, lo que estoy haciendo ya es que me los envían al correo individualmente, ¿cierto? Porque esas carpetas resulta que se desordenan mucho y bueno, no todo el mundo para bolas, hay unos dicen, pues, como cambiamos de Google Drive a OneDrive y hay algunos que no han podido entender que eso es igual. Bueno, no sé, podemos sugerir mecanismos, pero como la otra clase es presencial, pues ustedes lo llevan en físico, ¿no? Bien sea en una tableta que lo hagan o a mano, como quieran. Normalmente cuando les dejo algo como hoy, para el día de hoy, lo ideal es que ustedes antes de la clase me lo envíen al correo para yo poder ir abriendo y revisando en la clase y si es que vamos a revisar los de cada uno, ¿no? ¿Y cómo? Pues lo hacen y lo escanean con el celular. Bajan una aplicación de escáner gratis, que eso hay un montón, y lo suben sobre todo en PDF, ¿no? Lo suben en PDF para que yo lo pueda abrir fácilmente. Bueno, muchachos, voy a suspender aquí la grabación.